Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos, nuevo video en nuestro canal de YouTube y nuevo stream en Big Up. El último del 2025, estamos en vivo y te invitamos a vos que estás viendo esto en diferido, primero a que te suscribas, aprieta el botón suscribir que no cuesta nada y agradecemos a toda esa gente que lo hace y vengan a Big Up, que se viene un 2026 también, siguiendo partidos del Arsenal en vivo y también con cada episodio del podcast, todos los lunes. Estamos acá con Mati Terzic para hablar de lo que sucedió en la fecha número 18 de la Premier. Un Arsenal que se enfrentó a Brighton y con algo de sufrimiento logró una victoria importante, 2-1. Lo ganaba con gol de Odegaard, lo pasó a ganar un poquito más amplio, ¿no? Aumentó la ventaja con ese gol de Jorginho Rutter en contra, otro autogol que favorece al Arsenal. Descontó Diego Gómez y ahí hubo un pasaje de turbulencia con una tapada espectacular de Raya y finalmente un 2-1 definitivo para un Arsenal que por segunda semana consecutiva recupera el liderazgo, porque antes había jugado el Manchester City, que le había ganado al Nottingham Forest. Por un par de horas el City ocupó el trono, pero el Arsenal, que defiende su posición de líder y defiende su trono en la Premier League, y acá estamos para hablar de todo eso, de todo lo que ha sucedido, Mati. Una victoria con sufrimiento como las últimas, pero victoria al fin para que el Arsenal siga como líder en la Premier League. Sí, me parece que es lo que decíamos antes de empezar a grabar. Creo que hay un factor de repetición en los últimos partidos del equipo que tiene que ver con ese ajuste sobre el final, esos nervios, esa tensión que nos genera el resultado corto, los resultados cortos que venimos acumulando, pero al mismo tiempo yo creo que vi otra cara en el equipo, liderada principalmente por Martin Odegaard, que tuvo un gran primer tiempo y para mí un muy buen partido en general. Es más parecido al Martin Odegaard que conocemos, manejando los hilos del equipo, adaptándose a la táctica del rival, que en este caso, como siempre suele ser con Brighton, trata de no dejarte jugar por adentro y te obliga a ir por afuera. Bueno, Odegaard terminó encontrando espacios tanto en campo propio como en el rival, y creo que hay como una especie de brote verde en ese sentido a nivel juego, a nivel creación, porque tuvimos más chances, dominamos con la pelota y el momento del partido en varias situaciones de todo el juego, y creo que me quedo con eso, ¿no? Pensando sobre todo en Aston Villa, que es un rival complicadísimo que se nos viene, que como siempre últimamente con Emery está ahí molestando en la parte de arriba y molestándonos a nosotros, son especialistas en molestarnos a nosotros, pero sí, me quedo con lo positivo, más allá del temor sobre el final y la súper tapada de David Raya, que todavía no entiendo cómo hizo. Increíble, increíble cómo nos salvó de que nos empaten el partido. A ver, no iba a ser el resultado definitivo, es imposible saberlo también, pero fue una tapada clave, ¿no? En un momento donde el Arsenal estaba tambaleando, apareció Raya, que está teniendo una gran temporada y que es quizá de los jugadores más consistentes que tiene este Arsenal, ¿no? 2 guantes de oro consecutivos en la Premier League y le hemos visto estas tapadas espectaculares no solo en campañas anteriores, sino también en esta misma campaña. Le recuerdo una ante Olympiacos en Champions, esta misma edición, sacando una pelota también muy parecida a la que sacó este fin de semana ante Brighton, ante el remate de Minté, que parecía que se clavaba en el ángulo. La verdad, lo de Raya espectacular. En definitiva, un Arsenal que consigue un triunfo importante en la previa de un partido importante. Mati, vos lo adelantabas, vamos a jugar contra Aston Villa este mismo martes, fecha número 19 de la Premier, que se va a jugar entre martes 30, el miércoles 31 no hay partidos, y el jueves 1 se va a completar la jornada. El City en esta ocasión va a jugar después del Arsenal, así que hay que tratar de ganar para cerrar el año punteros y para, independientemente de lo que pase con el City en el primer partido de su 2026, estar en la cima. El Arsenal tiene que defender el trono como lo viene haciendo, que me parece que habla mucho de la mentalidad de este equipo, algo que habíamos mencionado también en el podcast pasado. Si hay algo que tiene este Arsenal, un principal atributo que podemos destacar, es la mentalidad. Porque incluso en la previa del partido surgieron contratiempos que podrían haber afectado mucho, como la lesión de Ricardo Calafiori en pleno calentamiento, Mati, y la cantidad de lesiones que estamos sufriendo, la verdad que ya es insólita. Sí, tenemos una línea de 4 defensiva titular afuera, White, Timber, Mosquera y Calafiori. Timber quizás estará disponible, Calafiori también, tal vez para Aston Villa, quizás no. Declan Rice jugando de lateral derecho por primera vez en su carrera profesional prácticamente, seguramente lo habrá hecho por parches o por momentos, pero
sinceramente no es su posición y como es un mega crack, lo hizo maravillosamente bien, pero eso no ayuda, ¿no? Es como la quinta, sexta línea defensiva en los últimos partidos, distinta en los últimos partidos, mover a Rice de su posición. Zubimendi también está en una gran temporada, pero al mismo tiempo le sacás a su compañero de armas ahí en el mediocampo y es como que nos cuesta un poco. Pero sí, la verdad que es un tema muy preocupante, es insólito. Hay una estadística de hace un par de semanas dando vueltas, somos el equipo con más jugadores fuera en los últimos 2 o 3 años. Hay algo que, hay lesiones que son imposibles de resolver y también hay lesiones que son responsabilidad de las selecciones, como la de Gabriel, la última de Gabriel, o la de Gabriel Jesús ya por el Mundial de Qatar. Hay cosas que no se pueden evitar como club, pero hay cosas que sí, y evidentemente hay mucho que mejorar ahí, y la verdad que no sería nada auspicioso ver una temporada nueva descarrilarse por el tema de la salud física de nuestros jugadores. Esperemos que algo se acomode. Se acomodó en ataque o se está acomodando de a poco en ataque. Tenemos a Trossard y Martinelli por izquierda, a Saka y Madueke por la derecha, Jesús y Gyökeres por el medio. O sea, tenemos 6 atacantes sanos que compiten por los puestos en ataque. El mediocampo está también. Parece que Havertz está cerca de volver, según dijo Arteta, se va a sumar una opción más también. Evidentemente lo que parecía un problema en ataque al principio de la temporada empieza, ¿no?, a mejorar. Pero ahora es la defensa. Y no solo lo de Calafiori, también Timber, la previa al partido, creo que el día anterior, sufrió algún problema y quedó descartado para la convocatoria. Como vos decís, a ver, en defensa tenemos afuera a White, a Mosquera, a Timber y a Calafiori. Para este partido ninguno de los 4 estaba disponible y es una defensa entera. Eso la verdad que es muy llamativo, ¿no? Y nos podemos, obviamente, romper la cabeza pensando qué es lo que hay que cambiar, si son los preparadores físicos, los médicos, si es la gestión de minutos, que para mí es lo que menos influye, o todo eso junto, o el famoso círculo peligroso de que habló Arteta, de te faltan jugadores, entonces tenés que exigir a otros y eso hace que se generen más lesiones. La verdad que es un mal un poco endémico que trae el Arsenal de muchísimo tiempo, pero en definitiva algo que hay que ajustar, ¿no? Es llamativo que siga sucediendo de forma sistemática. En cada partido hay nuevos lesionados, porque ponele contra Crystal Palace en Copa de la Liga esta semana, Martinelli tuvo que salir en el entretiempo. Por fortuna pudo volver a jugar este fin de semana, tuvo minutos sobre el final del partido, pero parece que siempre están los jugadores ahí al límite de sufrir alguna baja, ¿no? Lo de Martinelli, que venía teniendo un partidazo contra el Palace, golpeó rodilla con rodilla, tratando de eludir a un rival y terminó teniendo que salir porque no aguantaba el dolor. Por suerte no fue grave, fue solamente eso, un golpe. Pero hay un nivel de mala suerte en algunas circunstancias que no se pueden creer. Pero también es cierto lo que decís vos. Hay algo que se tiene que poder hacer para tratar de que esto no nos arruine la temporada, básicamente. Sí, creo que en ese sentido contamos con un plantel más amplio, eso es positivo. A ver, si tuviéramos tantas bajas con un plantel más corto, indefectiblemente estaríamos en una posición mucho más delicada. Hoy creo que el Arsenal puede seguir poniendo equipos competitivos. Jugó Declan Rice de 4, que obviamente es mucho decir, pero terminás realmente encontrando soluciones. A la larga o a la corta vas a encontrar jugadores que puedan rendir al más alto nivel y el equipo no va a bajar su rendimiento en cuanto a la competitividad, ¿no? Obviamente quizás el funcionamiento no es el mismo si juega Rice de 4, por más bien que lo haga, pero vas a competir al más alto nivel de todos. Eso creo que es algo positivo y me parece que también a nivel mental, quizás en temporadas anteriores el plantel con tantas bajas podía sentir que todo se derrumbaba, ¿no? Uy, se nos están cayendo los soldados. Hoy creo que con lo que pasó la temporada pasada, que la verdad que fue muy traumática en cuanto a lesiones, creo que el plantel ya un poco que se acostumbró a que la dinámica puede ser esta y todos están al servicio de lo que el equipo necesita. Y eso lo dijo Arteta en la conferencia de prensa posterior al partido. Dijo, me bastó hablar con Rice para decirle que juegue lateral y él puso la mejor predisposición para hacerlo. Te puede tocar en cualquier lado. Claro, que los jugadores saben que les puede tocar rendir en cualquier posición y están preparados para hacerlo, ¿no? Es que no es casualidad para mí en ese sentido que tanto Rice como Merino, que son 2 de los principales exponentes en ese aspecto, en jugar donde supuestamente no es natural para ellos, sean parte del famoso grupo de liderazgo con Gabriel, con Odegaard, con Saka, esos 6 ahí están ahí son como la primera jerarquía en ese sentido del plantel, son soldados que le dicen sí al capitán, que en ese sentido me refiero a Arteta, y con el ejemplo se lidera siempre, 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 en cualquier circunstancia, sobre todo en un equipo de trabajo en el que están todos midiéndose para bien
para tratar de levantar el nivel entre todos. Sí, y creo que, bueno, también la política de fichaje del Arsenal, de contratar y de reclutar jugadores versátiles, Sí. le da en este caso, ¿no? También un poco de margen para seguir emparchando, que obviamente no es lo mejor para No, no, afrontar no, una no, no. temporada y para que el equipo muestre su mejor versión, pero en situaciones límite como estas, hay que sentirse en parte agradecido de que el equipo puede costearlas y puede transitarlas de una manera bastante decorosa, ¿no? Y que no se derrumba todo por bajas por lesión. En este caso, como decimos, Timber en la previa del partido, Calafiori en el propio calentamiento, porque incluso en la placa oficial del Arsenal de la formación Sí. estaba Calafiori y había 3 defensas nada más, eran Saliba, Hincapié y Calafiori. Yo creo que independientemente de lo que pasó con Calafiori, Rice ya iba a jugar de lateral derecho. Y la verdad que, bueno, tuvo que Lewis Kelly salir a la cancha para jugar un partido desde el arranque donde quizás no estaba en la previa contemplado de esta manera. Lo positivo en cuanto a lesiones, porque estamos tocando este tema, era que Gabriel Magalhaes regresaba al banco de suplentes. Y es un regreso muy importante, Mati, el de Gabriel. Sí, sí, es el talismán emocional de este equipo, es un líder en muchos aspectos, es un líder a nivel juego, a nivel pelota parada, tanto en ataque como en defensa, porque también recordemos que cuando no está él nos cuesta un poquito más defender la pelota parada y los centros cruzados en defensa, y te da otra presencia, no es lo mismo, a ver, no es lo mismo jugar contra Liverpool con Virgil van Dijk que sin Virgil van Dijk, no es lo mismo jugar contra Manchester City con o sin Rubén Díaz, digo, te gusten más o menos esos jugadores, pero son líderes en sus defensas y marcan la diferencia cuando el otro equipo los está atacando. Bueno, recuperar a Gabriel es para mí quizás la noticia del mes de todo diciembre. No es casualidad que el periodo que más nos costó a nivel juego, a nivel defensivo y a nivel juego en general, haya sido de la mano de la ausencia de Gabriel, porque tener una roca como esa en el fondo y tener a la mejor pareja de centrales del planeta para mí hoy en día, Saliba y Gabriel, atrás tuyo, te das una seguridad extra para tomar riesgos en ataque. Eso es un imponderable, pero que es una ley básica del deporte en equipo. Digo, cuando vos estás más seguro con que atrás van a resolver los problemas que tal vez se te causen a vos adelante, y jugás con otra libertad. Por más que Hincapié es un buen jugador, a mí me gusta particularmente y me gusta su polifuncionalidad de vuelta, lateral izquierdo y central izquierdo, y lo hace muy bien en las dos posiciones y recién empieza su carrera. Para mí lo de Piero es para palabras mayores y va a seguir creciendo porque es un gran jugador y muy joven, por cierto, pero Gabriel es Gabriel. Es probablemente hasta hoy sea quizás nuestro jugador de la temporada, por encima de Bukayo, por encima de Rice. Quizás solamente Rice le esté peleando ese título ahora, a la mitad de la temporada. Entonces su regreso para mí es un alivio en muchos aspectos y te levanta el ánimo, como equipo te levanta el ánimo. Sí, 100%. Con todo esto que mencionábamos, con estos cambios también de última hora de las formaciones, salió a jugar el Arsenal con estos 11 titulares. Ponemos la pizarra de Big Up que tenemos a disposición. Ahí lo vemos, Rice de lateral derecho, que por momentos Rice ocupaba esta zona y Odegaard bajaba a pedir la pelota acá, sobre todo cuando el Arsenal intentaba salir en ataque. Un Brighton que presionaba bastante alto, ¿no? Pero intercambiaban esa posición también, Rice jugando un poquito más invertido. Y en la delantera, Trossard con Gyökeres y con Saka, Merino haciendo las veces de Rice, ¿no? Merino haciendo las veces de Rice contra, bueno, un Brighton que se posiciona de esa manera, con 3 en el fondo y con varios volantes, dejando solamente a Jorginho Rutter en ataque. Estas eran las formaciones de ambos equipos. Y un partido, Mati, que el Arsenal empezó a intentar ganar ya de entrada. La primera chance clara llega a los 2 minutos. Ese pase pinchado de Trossard y Gyökeres que define muy despacito. Me sorprendió, no sé qué quiso hacer. Me sorprendió porque, sobre todo en el segundo tiempo, después tiene una chance donde Odegaard también le pincha una pelota, le queda la pelota picando y le rompe el arco a Verbruggen. Ya con menos ángulo, le destrozó el pecho al arquero neerlandés, pero en la primera tenía el arco de frente, mucho más margen y quiso definir despacio. Me sorprendió de un jugador como Gyökeres que la potencia es su principal atributo, ¿no? Sí, la única explicación que encuentro es que la quiso levantar por encima del arquero y no le salió, porque si no, realmente no sé qué quiso hacer el sueco ahí. Hubiera sido espectacular empezar con un gol tempranero, sobre todo de él, en pelota en juego, pero bueno, no pudo ser. El tema es que después seguimos, ¿no? Fue un gran comienzo de
del equipo, tuvo una saca, estaba muy dominante el extremo inglés ahí por la derecha, como que estábamos decididos a arrancar de una forma que no lo venimos haciendo hace rato ya, esta temporada completa, venimos siendo poco efectivos desde el comienzo, no hay mucho gol tempranero en los partidos de Arsenal hace tiempo ya, pero bueno, llegó uno relativamente tempranero, ¿no? Ahí con una 14 situación... minutos, 14 Por eso. minutos y un gol que nace, lo mencionábamos en Hincapié recién, nace de una recuperación en campo contrario de Hincapié, en una salida de Brighton, que obviamente es un equipo que le gusta salir jugando desde atrás. El Brighton tiene como esas pautas de equipo protagonista, no le escapa el protagonismo el Brighton, obviamente con sus limitaciones, porque tiene muchos jugadores jóvenes, no tiene jugadores de altísima jerarquía, pero es un equipo que no le escapa el protagonismo en ninguna cancha. Quiso salir jugando de abajo, Hincapié que anticipó una pelota en campo contrario, Rice que corrigió de cabeza y buena gestión de Saka que esperó a que Rice pase a toda velocidad, se generó la distracción y le quedó el tiro muy limpio a Odegaard. Odegaard pateando afuera del área era algo de lo que habíamos hablado también, Mati, sí, en el último programa y en los últimos episodios. Creo que es algo que ha incorporado a su juego y mucha gente dice, pidan un deseo, pateó Odegaard. No, eliminen ese preconcepto y dense cuenta que lo está intentando más y convirtió el 1-0 del Arsenal, un gran gol de Odegaard que fue una de las figuras del partido, más allá del gol también, ¿no? Sí, partidazo. Para mí es el mejor partido de la temporada. Yo creo que él también lo necesitaba para recuperar un poco de confianza con la pelota y como estratega y como titiritero del equipo. Además, pegarle con esa precisión y esa potencia una pelota al primer palo que quizás todos hubiéramos pensado que apuntaba al segundo. Muy bien por el noruego, nuestro capitán, que necesitamos que vuelva a este nivel para que podamos convertir o podamos empezar a generar las chances que nos estaba faltando en los últimos 2 o 3 partidos, quizás un mes para atrás, pensando un poquito más a mediano plazo. Su regreso a este nivel es una gran noticia para él, para Saka, para Gyökeres, para Trossard, para Rice cuando juegue en el mediocampo de vuelta. Es una gran noticia para todos y es una gran noticia para manejar el partido. Cuando sobre todo te pones en ventaja como fue el caso, porque después de ese primer gol no es que fuimos una aplanadora y lo cagamos a pelotazos a Brighton, no, todo lo contrario, nos costó un poquito generar de vuelta alguna situación de gol hasta el cierre del primer tiempo, sí. Con ese taco hermoso de Zubimendi que hubiera sido uno de los goles del año. Pero bueno, gran tapada de Verbruggen en ese caso, pero sí, me parece que nos da un manejo de los tiempos del partido, este Odegaard con confianza nos da un manejo del partido que necesitamos para contener a un rival que es bueno con el balón, como le decías vos, que sabe presionarnos en ataque, que no nos dejó salir con la pelota desde el fondo, nos obligó al pelotazo a salir por afuera con algunas combinaciones un poquito riesgosas por momentos, pero que al mismo tiempo sabe cómo atacar y sabe jugar de contra, o sea que tiene un manual bastante completo el Brighton de Hürzeler, y es un rival difícil al que nos sacamos bastante de encima en ese primer tiempo, que para mí fue de lo mejorcito del último mes seguro. Sí, buen funcionamiento del equipo, con Odegaard haciéndose cargo de la conducción, y coincido que cuando él está bien, el juego del Arsenal tiene otra dimensión. Sí. Obviamente hay que entenderlo como futbolista, ¿no? En sus pausas, en sus búsquedas, ¿no? Cuáles son un poco sus búsquedas a la hora de liderar, pero creo que el equipo mismo le confía mucho este rol, o sea, el equipo se siente cómodo cuando él pide la pelota todo el tiempo, después capaz da un pase a 5 metros lateral para que la jugada siga por otro lado, pero esa decisión la toma él, porque si él ve un pase que nadie ve, puede realmente hacer daño y quizás participa a veces de forma transitoria, pero tiene esos momentos también de punzadas, ¿no? De estocadas, que son los que realmente hacen la diferencia en un fútbol también tan esquemático, en un fútbol tan robotizado por momentos. Odegaard es una dinámica diferente, ¿no? Es el que te da otro tipo de funcionamiento y creo que en este partido realmente se notó mucho. En una temporada también donde recordemos que tuvo lesiones que le impidieron empezar a agarrar ritmo y realmente ser el conductor del equipo, ¿no? Porque tuvo esas salidas prematuras ante Forest, ante Leeds, ante West Ham, con golpes, lo del hombro, lo de la rodilla, y como que tuvo que atravesar este tipo de problemas y recién ahora empieza a tener más consistencia también en sus apariciones, ¿no? A ser el conductor con más regularidad y bueno, este es un partido donde ha demostrado, me parece, que puede estar a la altura. Y necesitamos también cifras goleadoras de Odegaard, ¿no? Sí, eso es importante. Sí. Hasta el momento lleva un gol y una asistencia.
en esta temporada, donde, como decimos, se le interrumpió bastante por lesiones y por distintas problemáticas que ha tenido que atravesar. Ojalá que siga pudiendo estar presente porque el equipo lo necesita en muchos aspectos, ¿no? Sí, y para mí hay un factor del que no se habla mucho, pero para él es fundamental y creo que se sacó un peso de encima que tiene que ver con el Mundial. Ahí en la clasificación de Noruega me parece que que a él lo deja un poco más tranquilo en ese sentido, con el peso de ser el capitán, con que hace mucho que no juega en un Mundial. Entonces como que ahí también me parece que hay un factor clave en ese sentido, la tranquilidad de que ya está, de que ese trabajo ya está hecho. Para mí también le libera un poco la cabeza para concentrarse 100% en Arsenal, nada de pensar en un repechaje, nada de estar pensando la decepción de vuelta de no jugar el Mundial. No, claro. Para mí eso lo libera, porque él se pone mucha carga en ese sentido, se siente muy responsable, es el capitán, nada menos claro. que de Noruega, entonces también algo positivo por ese lado, me parece. Tenemos los números de Odegaard en sus temporadas con el Arsenal, y para que lo comparemos un poquito y vemos dónde está el techo, ¿no? Hasta ahora, dónde está el techo hasta ahora, no es que ese sea su techo permanente, pero para entender un poco cuáles son las mejores cifras de Odegaard en las distintas temporadas. Hasta el momento, esto es lo que pudo ofrecer Odegaard en cuanto a goles y asistencias como jugador del Arsenal, como decimos, en esta temporada en 12 partidos, no todos los jugó de titular, ni no todos los jugó completos, un gol y una asistencia, ¿no? Su gol ante Brighton es el primer gol de Odegaard esta temporada. Fíjense, la temporada pasada jugó 30 partidos, también una temporada bastante atípica, ¿no? Para él, con problemas físicos, lo del tobillo fue el año pasado, su paternidad, la presión de tener que conducir un equipo que estaba completamente diezmado y que no tenía tantos recursos como ahora. Bueno, 3 goles solamente, 8 asistencias. La temporada 2023-24, que es la que el Arsenal pierde la Premier por 2 puntos, en 35 partidos, 8 goles, 10 asistencias, los números son mucho mejor. Creo que su mejor rendimiento lo hemos visto en esa temporada 22-23, donde jugaba mucho más en los últimos metros, no bajaba tanto a recibir, ¿no? Ahí 15 goles es un montón. Yo creo que sí. Es demasiado quizás para un jugador como Odegaard, no pretendamos eso. Y 7 asistencias, ¿no? Después, bueno, ahí vemos un poquito más atrás también lo que pudo ofrecer. Creo que, a ver, si puede encarar una temporada de doble dígito en goles y asistencia, ¿no? 10 y 10, más o menos, creo que vamos a estar bien. Sí, 10 y 10 de él, 10 y 10 de Saka, 10 y 10 de Gyökeres, 10 y 10 de Havertz, Martinelli y Trossard. Digo, si todos esos contribuyen en esa cantidad, las cosas van a salir bien. Es lo que decimos siempre. 4 o 5 de 15, 10 o 5 y 6 de 10 y 10 es más que suficiente para competir por el título en la Premier League, y Odegaard necesita levantar un poquito para llegar a esos números, me parece. Para mí es un momento clave para Odegaard y para nosotros. Si él ratifica de ahora en más contra Villa y los partidos que se vienen este nivel, yo me quedo mucho más tranquilo para lo que sería nuestro ataque y nuestra generación de chances en ofensiva. Sí, definitivamente, y creo que, bueno, como decimos, viene una temporada donde todavía no pudo encontrar regularidad con esas pequeñas lesiones que tuvo y esos problemas. Ojalá que eso quede atrás y que pueda empezar a hacerse el conductor que sabemos que es. Y un Arsenal que, como decías, Mati, en ese primer tiempo fue muy superior a lo que había sido Brighton. En un primer tiempo donde en un momento, la verdad que bajó mucho el ritmo, ¿no? Ambos equipos con secuencia de pases lentas, moviendo la pelota con seguridad y tranquilidad, pero sin demasiada profundidad ni sorpresa. Quizás diferentes formas de defenderse, ¿no? El Brighton presionando más alto, el Arsenal con un bloque medio más compacto, ¿no? Y sin ser tan agresivo. Lo más llamativo, lo ovacionaron a Gabriel Magalhães cuando salió a calentar. Después hay una jugada donde Trossard lo saca a bailar a Kadioglu, que eso levantó un poquito el público. No pasó demasiado, ¿no? En ese primer tiempo después del gol, y las estadísticas igual mostraban una superioridad del Arsenal. Así nos fuimos al descanso, con el Arsenal ganando 1-0, índice de goles esperados 1.77, pero fíjate en los puntitos del área. Hay puntitos en el área de Brighton de diferentes formas, el gol de Odegaard es el rojo afuera del área, pero fíjate el área del Arsenal, limpia. 0 tiros al arco, 0, o sea, el Brighton no tuvo nada, y eso que la posesión fue bastante repartida, no es que el Arsenal se instaló en campo rival, ¿no? Pero ahí es lo que hablábamos antes del dominio del partido, con y sin la pelota, mantener a tu rival a la distancia correcta para que Raya no haya tenido que atajar en ese primer tiempo. Después ya el segundo es otra historia, ¿no? Porque tuvimos alguna otra en el comienzo, el gol que nos puso en ventaja,
pero ellos ya al minuto 50 ya habían pateado el arco, algo que no habíamos visto en el primer tiempo. Está bien, fue un tirito, pero ya fue un aviso, ¿no? De Brighton de que las cosas iban a cambiar respecto al primer tiempo. Sí, ese tirito de Hinchelwood con el que arrancó el segundo tiempo, muy débil, y el Arsenal que consigue el gol rápidamente ahí después de ese tiro de Hinchelwood, con un córner ejecutado por Rice, esos córner venenosos, ¿no? Que ejecutan Rice y Saka, bien cerrados, bien fuertes. Un detalle antes del córner, ese córner que gana el Arsenal y que termina en un gol en contra de Jorginho Rutter, otro gol en contra, otro autogol, que ahora vamos a comentar la estadística, pero antes de ese córner, o sea, la jugada que deriva en ese córner, es una salida del Arsenal desde atrás muy prolija, juntando pases, el Brighton corriendo detrás de la pelota, una progresión totalmente armónica de las que nos gustan, ¿no? Ese juego elegante, juntando pases, que termina con un remate de Odegaard también bloqueado al córner. Lo que uno se queda es, el Arsenal necesita autogoles para ganar, pero para generar ese córner, que termina siendo gol en contra, hubo una muy buena jugada previa, una jugada excelente, juntando pases, y eso obviamente no está en los datos. Entonces, ver el fútbol solo por datos me parece que no nos muestra la realidad completa. Si miramos el partido y sabemos de dónde nació ese córner, nos vamos a encontrar con un Arsenal que también tiene esa esencia que tanto nos gusta, ¿no? No es que el Arsenal gana con goles de córner nada más. No, eso de ninguna manera. Y yo creo que igual que Saka, Rice está buscando el olímpico. El gol olímpico, sí, lo está buscando. No sé si va a llegar, pero esos tiros libres son venenosos, como decís vos. Y si no estaba Rutter para meterla en contra, atrás de él creo que estaba, no estaba Hincapié, bueno, no importa. El punto que terminó siendo gol. Sí, estaba Saliba también. Terminó siendo gol. Así que imagínate ahora con la vuelta de Gabriel. Ya cambia las caras de los rivales en los corners defensivos si está el brasileño. No, sí, la pelota parada tiene que ser un factor más para nosotros y lo viene siendo y tenemos que apoyarnos sobre eso porque tenemos a dos grandes ejecutantes y casi no importa el momento del partido, ¿viste? No importa el cansancio, no importa cuánto hayan tenido que correr para llegar a ese córner. Hay una consistencia en los dos que eso se entrena, obviamente, pero que también habla de la cabeza de ellos dos y del nivel que tienen para ser así de consistentes, pateando una pelota al mismo lugar, al lugar que haga falta cada vez que hay un tiro de esquina. El dato de Opta que circuló es que 4 de los últimos 6 goles del Arsenal fueron en propia puerta, ¿no? El de Johnston, el de Mosquera, el gol de Lacroix en Copa de la Liga, que nos permitió ponernos 1-0, después el Arsenal gana por penales, y este gol de Jorginho Rutter, que es el 2-0 ante Brighton, 4 de los últimos 6 goles, tantos como en los 182 goles anteriores combinados en todas las competencias. Creo que, no hay que quedarse con esa estadística vacía. Hay que entender también que si el rival se mete la pelota en su propio arco, es porque vos estás empujando, ¿no? Y esos corners tirados muy cerrados, tan fuertes, complican a cualquier defensa, evidentemente. Creo que esa es la perspectiva correcta para entender este tipo de momento en el que estamos atravesando. No es que necesitamos que la meta el rival porque nosotros no lo hacemos. Sí, en varios de esos goles en contra, atrás del defensor que cabeció, metió la pelota en propia puerta, había un jugador de Arsenal dispuesto a meterla él mismo. Entonces da indicios de que es un poco de parte responsabilidad nuestra en ese aspecto de buscar en ataque. Creo que después del 2-0, también Arsenal manejó bien la pelota, manejó los tiempos del partido, mantuvo a Brighton lejos del arco de raya, estuvo la de Gyökeres que podría haber sido el 3-0, hubo un poquito de intención ofensiva, pero también de intención de manejar el partido con 2 goles de distancia, hasta que de repente otra vez tuvimos una distracción, quizás un Rice un poquito desatento en un rebote después de un tiro, y nos descontaron ellos con el primer tiro al arco, el segundo tiro al arco, y es como que de vuelta te complicabas y tu cabeza empieza a pensar en los últimos goles tardíos que nos metieron los rivales y la defensa frágil, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la verdad fue un masazo, ¿no? Sí, la verdad que inesperado. Me pareció un gol medio fuera de contexto. Me pareció que el equipo de repente tenía controlado y se encuentra con ese gol Diego Gómez. El remate de Ayari primero pega en el palo, Diego Gómez que lo anticipa Rice, que no llega por esto. Creo que fue una especie de lapsus, ¿no? Que tuvo el equipo, como que perdió un poquito la concentración y el Brighton encontró esa jugada. El Arsenal estaba como replegado y mal posicionado, muy volcado a la izquierda. Por eso Diego Gómez entró tan libre por la banda izquierda del Brighton, ¿no? Casualmente, el Arsenal volcado a su izquierda, a la derecha de Brighton, del ataque de Brighton, de ahí patea a Ayari. Y me parece que se encontró el Brighton con ese gol medio de casualidad, porque no era que era un intento, una jugada elaborada, no era que los espacios estaban muy notorios. Creo que hubo un mal posicionamiento, el equipo
se desconectó un segundo y aprovechó Diego Gómez para descontar. Obviamente generó los cambios, ahí es donde entra Gabriel Magaláes, que me parece que la lectura es correcta. Che, si nos estamos quedando un poquito, voy a meter al monstruo, ¿no? Meto a La Roca, a que conecte a todos, a que intente levantar el ánimo. Salió Lewis Kelly, hubo aplausos para ambos. Me parece que para Lewis Kelly el reconocimiento de que tuvo que jugar de titular cuando no era su partido, y para Gabriel Magaláes porque todos lo estamos esperando. Sabemos que es tan importante para este equipo que lo aplaudió todo el Emirates. Gracias por volver, ¿no? Ya incluso cuando salió a calentar ya lo habían ovacionado. Sí, minuto 27. No me olvido más porque hasta la televisión inglesa lo mostró. Sí, Gabriel volviendo a moverse. Pero al mismo tiempo entró Jesús, que me parece que era parte de la misma estrategia que decís vos. No solo asegurar un poquito todo atrás, sino tener a alguien más que te dé juego adelante. Porque sabemos que Gyökeres de espaldas o con el balón, muchas pelotas son perdidas en el agujero negro de los pies de Gyökeres, pero llegó Jesús para darnos un poquito más de juego y de retención y de movilidad en ataque, que tuvo algo de intencionalidad positiva, pero bueno, tuvimos el cabezazo también de ellos, de Wiffer, que pasó cerca. Y ahí viene la tapada de Raya. En esos minutos de desconcierto los cambios ya estaban hechos, pero el Arsenal hasta que se acomodó, con repliegue, con un poquito de sufrimiento, entre el minuto 73 y el minuto 78, 79, el Brighton tuvo casi un 80% de posesión. Ahí el equipo perdió la pelota y ahí es donde Minté mete un remate que pedía ángulo y Raya hace una volada de las tapadas del año, definitivamente. Casi a contrapierna o ligeramente a contrapierna, no, tapadón de Raya. No es el primero que hace, creo que lo dijiste vos hace un rato, tuvo varios en distintos partidos. Creo que Adrià ayer tuiteó o retuiteó un video de 4 minutos con los tapadones de Raya, y hay un detalle importantísimo en ese video. Miren los resultados de los partidos, cómo van los partidos cuando Raya tiene esas tapadas que nos salvan de recibir un gol en contra que podría haber sido o el empate o ir en desventaja momentáneamente en los partidos. Entonces no son tapadones espectaculares para la foto, son tapadones con consecuencias directas sobre los resultados de este equipo, y Raya está ahí, con Rice, con Gabriel, compitiendo con Zubimendi para mí y Timber. Ahí tenés el top 5 para mí de jugadores de esta temporada hasta ahora, todos en defensa, por cierto, pequeño detalle, por algo somos la defensa menos vencida, pero está ahí entre los mejores jugadores de la temporada, y se encamina por bastante distancia a quedarse con el balón, con el guante de oro por tercera temporada consecutiva. La verdad, espectacular lo de Raya. El tema es que lo bueno para mí es que después de ese tapadón de Raya tuvimos 2 o 3 oportunidades para meter el 3-1 y terminar el partido mucho menos nerviosos y con la presión de sangre un poquito más baja, y Martinelli se erra un gol que no se puede creer, Jesús se duerme un poquito en el área rival y no remata con la velocidad que debía, Saka tuvo mano a mano sobre el final, que hay que ver si era offside o no, pero digo, tuvimos 2 o 3 ahí como para terminar un poco más tranquilos y de vuelta, no logramos el tercero. No fuimos clínicos en esos últimos minutos. Creo que el equipo como que sintió el mazazo, sintió el baldazo agua fría del descuento y la tapada de Raya. Y creo que eso lo despertó al equipo como, bueno, no nos tenemos que quedar porque de acá si no nos van a empatar. Y ahí es donde el equipo empezó a ir un poco más para adelante. Esa jugada de Martinelli que decís vos es insólita. Viene corriendo obviamente a 500 kilómetros por hora, se lleva la pelota por delante y sale por arriba del travesaño. Como no la logra impactar para meterla por abajo. El centro de Saka es fuerte y él viene a más velocidad todavía. Bueno, así terminó, ¿no? Buen ingreso de Martinelli en un momento donde Trossard ya se había apagado, ¿no? Ya había sufrido ante Wiffer, no lo estaba pudiendo superar. Trossard que fue de mayor a menor. Un Trossard que sabemos que es uno de los mejores jugadores de esta temporada, pero que también su lesión le cortó un poquito esa dinámica positiva, ¿no? No está tan firme como antes. Y creo que en los últimos minutos se va apagando, le ha pasado en varios partidos. Por suerte está Martinelli como relevo, que como que te da otra energía. Y en esos minutos finales, a ver, sí, nos faltó ser clínicos, pero me gustó la actitud del equipo, que volvió a levantar, cuidar la pelota en el córner. Ahí vimos un hincapié combativo, yendo al piso, porque ya estaba jugando de lateral izquierdo. Cuando entró Gabriel Magaláes, hincapié empezó a ganar metros y a presionar más arriba y a hacer toda la banda. Y me gustó su actitud en ataque, recuperando la pelota alto, yendo al piso, peleándola en los corners para tratar de sostenerla ahí y alejar al equipo rival del arco propio.
Bueno, luchando a puro corazón el Arsenal también, ¿no? Y me gustó, Mati, en esa dinámica, el aliento del público del Emirates. Salvando la distancia con lo que es el fervoroso público latino, creo que el Emirates está haciendo su parte esta temporada, ¿no? Se nota como que está tratando de empujar al equipo también. Es que sí, el equipo a ver, es lo que decimos siempre, tenés el diablo y el ángel en el hombro, tenés el diablo que te dice, no, mirá lo que es este equipo, no le puede meter un gol a nadie, nuestro goleador en el último mes es goles en contra, no generamos chances y además tenemos 50.000 lesionados, y tenés al ángel que te dice, che, vas primero en Champions, vas primero en Premier, vas en semifinal de Copa de la Liga, con una semifinal, no es accesible, porque ninguna semifinal es accesible de ningún tipo. Pero a Chelsea, yo digo, en un mano a mano y de vuelta, para mí tenemos chances reales de ganarles. Y una final, nunca sabes lo que puede pasar en una final, son impredecibles en ese sentido. Pero estás ahí, es como, para mí hay que contagiarse de lo positivo, no engañarse, no pensar en situaciones que no suceden o que son mentiras, sino que agarrarse de lo bueno para, a ver, todos terminamos angustiados el otro día, todos terminamos nerviosos, no hay que sacarse el problema de encima y decir que no sucede. Pero al mismo tiempo son problemas que lo mejor que puedes hacer es solucionarlos cuando vas ganando partidos y teniendo buenos resultados. Entonces, sí. Y sobre todo cuando ves brotes verdes después del otro día, para mí fue el mejor partido del último mes. Sí. Con Odegaard conduciendo, con Rice deslomándose por el equipo en una posición que no es la suya. Y creo que, a ver, coincido plenamente con lo que decís, Mati. Tampoco es sentir que está todo bárbaro, que vamos encaminados, que está todo bien, porque no es la realidad. Pero sí agarrarse de las fortalezas y no entrar tanto en el dato, porque el dato que circula es un dato que alimenta la narrativa anti-Arsenal. Porque, a ver, uno ve, ¿no? Por ejemplo, el dato, anotó solamente un gol, por ejemplo, de los últimos 9,23 goles esperados en los últimos 4 partidos, excluyendo penales. Pero fíjate lo específica que es la estadística, ¿no? Excluir los penales como si no fueran parte del fútbol y tomás 4 partidos en los que el Arsenal tuvo ciertas dificultades para ser clínico, pero es una muestra específica de algo muy puntual. O sea, ¿cómo vas a excluir los penales del fútbol? Por más que sea una situación muy puntual, que sabemos que no es la del juego abierto y demás, forman parte del juego. Lo mismo que los corners forman parte del juego, los autogoles forman parte del juego. Y dentro de la integridad total del juego del fútbol, el Arsenal está ganando partidos. Entonces, obviamente que si uno se posa en lo minucioso, en el dato, en el detalle, y te vas a sentir en falta, vas a sentir que no es suficiente, pero el Arsenal está ganando. Obviamente no somos hincha del Arsenal por los resultados, eso está descontadísimo, pero la esencia del equipo también está ahí. Ganar, claro. Y creo que es confiar en que todo va a mejorar. O sea, hay que tomarlo con optimismo, no con preocupación. No, coincido totalmente. Por eso, a ver, no ser optimistas necios. Por eso me quedo con esto que te decía hace un ratito. Para mí fue el mejor partido del mes, fue un gran partido de Odegaard. Rice se pone cualquier situación al hombro y te dice, vení, acompáñame, vamos a resolver esto juntos. Claro. Y además volvió Gabriel, y además lo tenés a raya, y además Saka es un animal, y además Martinelli entra bien cuando le toca entrar, Trossard está teniendo una buena temporada, digo, y para mí estamos encaminados en ese aspecto. Vamos por la mitad de la temporada, mañana tenemos un partido que si ganamos puede ser una especie de venganza que alimente un hambre que tenemos de seguir ahí arriba, y al mismo tiempo el Manchester City tiene un partido complicado de visitante contra un equipo que de local se hace muy fuerte, entonces no perdió, claro. Por eso, como pasó hace un par de meses, que en 2 semanas pasamos de estar a potencialmente 8 puntos a estar primeros por 5, bueno, en 2 semanas de repente tal vez estamos por 5, 6, 7 puntos arriba, o tal vez no, pero los indicios positivos para mí están. Para mí fue un partido del que hay que agarrarse para ir hacia adelante. Bueno, este Arsenal que en cuanto a puntos, ganándole a Brighton, ahora tiene 10 puntos más con respecto a la temporada pasada en el mismo fixture. Esta cuenta que estamos llevando... Eso es tremendo. No es poca cosa. Sí, que no es poca cosa, lo vamos a compartir en pantalla. 10 puntos por encima de la temporada pasada, los mismos fixtures, ¿no? Este Arsenal de Mikel Arteta, que le ganó a Brighton, con el que había empatado como local la temporada pasada, recordemos en aquel partido donde Chris Kavanagh expulsa a Rice de forma totalmente absurda y donde el Arsenal se vio muy perjudicado después para poder conseguir el triunfo. Pero 10 puntos más que la temporada pasada. Se va a venir Aston Villa, Mati, este martes. Partido que obviamente es muy importante porque en el Emirates la temporada pasada empatamos, porque esta campaña en la visita a Villa Park perdimos sobre la hora,
porque está Unai Emery enfrente con ese condimento que es muy importante porque es un entrenador que nos dio, lógicamente, una etapa media turbulenta, que no nos terminó de convencer y que encima, al irse a otro club, nos sigue molestando, nos sigue causando problemas. Tengo ahí los últimos resultados ante Aston Villa, que nos mandó Debo, le agradecemos por el material de hoy. Acá arriba es el último, 2-1 perdimos, 6 de diciembre, este mismo mes, fue hace muy poquito. Esta fecha que viene, la fecha número 19 de la Premier, es un espejo de la fecha 15, las localidades invertidas. Entonces el Aston Villa viene al Emirates. El último partido en el Emirates fue 2-2, el 18 de enero de este año. La última visita a Villa Park habíamos ganado 2-0 en agosto de 2024. Pero la visita anterior del Villa al Emirates fue victoria del Aston Villa 2-0. O sea, hace 2 partidos que el Arsenal en el Emirates no le gana al Aston Villa. La última victoria del Arsenal ante el Aston Villa en el Emirates fue el 31 de agosto de 2022. Hay que ganarle al Aston Villa, hay que masacrarlo, ¿no, Mati? Hay que ganarlo sí o sí. Este martes hay un partido importantísimo para el Arsenal. Sí, porque también termina una seguidilla complicada y se viene una relativamente más accesible, relativamente, ¿no? Porque todo en Premier es complicadísimo, lo vimos cada uno de los partidos que nos complicó, viene por ese lado, ¿no? Es una liga complicadísima. Pero este Aston Villa que está demasiado bien, ¿viste? Cuando las cosas te están saliendo demasiado bien que hasta vos ni te das cuenta por qué te están saliendo bien, bueno, ese es Aston Villa. Y nosotros estamos con las cosas más o menos y no sabemos por qué, más o menos, y somos nosotros. Bueno, es el duelo de los goles esperados. Es el duelo en el que los científicos del fútbol van a decir, yo tenía razón, y los que hablan de fútbol más por sensaciones y sentimientos van a decir, no, yo tenía razón. Esperemos que sea con un buen resultado. Sí, y eso que decías, Mati, ¿no? El Aston Villa es un equipo que, a diferencia del Arsenal, es como su contraparte. Un equipo que no genera tantas situaciones de gol. Su índice de goles esperados es bajo, pero convierte goles. Viene de ganar en Stamford Bridge, perdió 1-0 ante Chelsea, lo termina dando vuelta con un ingreso de Oli Watkins, que entró endemoniado, ganó el partido del Aston Villa, y está en medio de una racha histórica para el club. Creo que son 11 victorias consecutivas, algo que no pasaba desde 1914, una cosa así. La verdad que muy llamativo este gran momento del Villa, que se sostiene en el top 3, ¿no? Se sostiene debajo del City y del Arsenal. En estos momentos, el Arsenal tiene 42 puntos, es el líder, el City tiene 40, el Aston Villa tiene 39, un punto menos que el City. Y como decimos, es el equipo en mejor forma en la Premier. Creo que en la Premier son 8 victorias consecutivas. Contra un Arsenal que genera mucha chance de gol, el índice de goles esperados es altísimo, pero gana con resultados cortos. Y ahí tiene que el Arsenal defender de vuelta al trono, ¿no? Ante un equipo que le ganó recientemente este mes. Bueno, un partido que puede ser bisagra, Mati. Yo creo que si el Arsenal le gana al Villa, va a haber una buena vibra para encarar el 2026. Cerrar el año, cerrar el 2025 con un triunfo ante el Villa puede ser el impulso que necesitamos para entrar al año que viene plenos de confianza y recuperando jugadores, recuperando buenas sensaciones y tratando de que el 2026 sea el año donde venga ese trofeo grande que tanto estamos esperando, ¿no? Sí. Coincido. Para mí es un partido importantísimo. Probablemente sea un antes y un después. ¿Y quién te dice que tenemos el regreso de Havertz al banco? Tal vez. Vamos a ver cómo están Calafiori, vamos a ver cómo están Timber. No falta demasiado para que Ben White esté de regreso porque fue un tema muscular, así que ya pasó más o menos 10 días. Andará por la mitad de su recuperación. Y Gabriel ya está de vuelta, Hincapié mantiene su nivel, Saliba también recuperado, y a poquito vamos recuperando soldados para el momento más importante de la temporada, que es la segunda mitad. Otro dato importante es que el Arsenal en el Emirates todavía no perdió esta temporada, 14 partidos jugados, 12 victorias, 2 empates contra Manchester City y contra el Palace. Ese es el récord del Arsenal en el Emirates, que es una fortaleza. Bueno, hay que demostrarlo en estos partidos. Hasta aquí entonces un nuevo episodio de nuestro podcast. Me quedó Mati afuera por problemas técnicos, pero cerramos este episodio de nuestro podcast. Muchas gracias a todos y todas los que se han sumado a través de Big Up y te invitamos a vos que estás ahí a que vengas a Big Up. Y si lo viste en YouTube, suscríbete al canal. Es un clic, no cuesta nada. Te lo pedimos por favor. Pulgar arriba al video, deja un comentario, estamos muy atentos a todo. Gracias a toda la gente que acompaña, estamos cerrando un año más en este canal. Nos va a quedar obviamente un partido importantísimo. Aston Villa se viene y acá estaremos para analizar todo lo que suceda.
Gracias, 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 gracias. Nos vamos a reencontrar en el próximo video, en el próximo contenido y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau, chau, chau.